esta ya vendría a ser mi segunda participación, en esta oportunidad en el Diplomado de Gestión Pública. Vamos a tener la ocasión de preparar y presentar y hacer un estudio dentro de las 2 horas que nos corresponde sobre la organización y la estructura del Estado peruano. Para eso he preparado una presentación, la voy a compartir con todos ustedes para que podamos hacer el seguimiento respectivo. Creo que ahora sí. Perfecto. Bien, el tema de la organización del Estado peruano es un asunto de vital sensibilidad para efectos del diseño institucional, porque estamos hablando de las instituciones que conforman y estructura el Estado peruano. Y para ello es importantísimo remontarnos a nuestra Constitución, ¿no? Porque es la Constitución, la norma madre, la norma matriz, nuestra carta política por excelencia, quien en su parte de organización política y jurídica también del Estado, es que disecciona cómo se va a desenvolver, cómo se van a desenvolver todos las instituciones, los organismos y demás órganos que van a formar parte del Estado, ya sea desempeñando alguna función en concreto o de repente muchas de ellas a la vez, ¿no? Entonces, nosotros por Constitución tenemos un Estado que es unitario y descentralizado. Ese, digamos que es la premisa, es la premisa desde donde tenemos que partir. Nuestra Constitución nos ha moldeado una estructuración del Estado que se caracteriza justamente por ser unitario, unitario en su poder. Es el Estado, ¿no? Es el Estado quien tiene quien detenta, quien posee, entre comillas, el poder y las funciones que va a desarrollar el Estado para el cumplimiento y la satisfacción del interés general, es decir, de toda la comunidad, van a ser manifestadas a través de distintos poderes. Ya conocemos la teoría clase de la división de los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, pero también bajo una nueva premisa o bajo una nueva perspectiva que incorpora ya a los organismos constitucionalmente autónomos y demás órganos de apoyo, de línea, que vienen a formar parte también de esta estructura. Ustedes van a darse cuenta que es una distribución de competencias, es una distribución de actividades que se caracteriza por ser vertical y también por ser horizontal. Y eso lo vamos a explicar en las siguientes líneas que voy a detallar con mayor profundidad. Entonces, es importante que nosotros siempre partamos de la idea de que estamos ante un Estado unitario y descentralizado. Y es importante que reparemos en esta conjunción, unitario y descentralizado. No somos un Estado unitario descentralizado, somos un Estado unitario y descentralizado. No somos una federación, como sucede en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil o en Argentina, donde la Constitución ha dotado de autonomía plena, ¿no? Básicamente de soberanía a los distintos estados federales, quien a través de un pacto político, constitucional, decidieron unirse en una federación a la que le llamaron Estado federal, ¿no? Es lo que pasó con los Estados Unidos, que a partir de las 13 colonias se federalizaron y luego decidieron unirse voluntariamente. Por eso es que en la década de 1860, con la explosión de la guerra de secesión entre el sur y el norte de Estados Unidos, es que se quiere romper este pacto, ¿no? Porque ellos el sur aducía que se habían incumplido los parámetros, las condiciones que en su momento todos estuvieron de acuerdo al momento de unirse. Eso no ocurre con el Estado peruano. El Estado peruano tiene una herencia, ¿no? Nos vamos a remontar un poco históricamente a la distribución de las reformas borbónicas. Cuando la dinastía Borbón ingresa al reino de España, se nombra, si mal no recuerdo, a Carlos III como el primer rey Borbón de la dinastía Borbón. Empieza una serie de reformas borbónicas que no solamente se aplican en la metrópoli, es decir, en España, sino también en sus virreinatos, en Nápoles y principalmente en las Indias, que vendrían a ser en este caso las Américas, ¿no? Y en el Perú concretamente se extrae este modelo centralizado,
centralizado en la capital. ¿Cuál era la capital del Perú, del Virreinato del Perú en ese momento? Era Lima. Por eso que Lima funge como una urbe que concentra, que centraliza todo el poder. Todas las instituciones que manifiestan y que detentan el poder se encuentran en Lima. Y esto ha venido ocurriendo hasta la fecha. El mejor ejemplo de todo eso es que, por constitución, nuestro Tribunal Constitucional debería estar instalado en la ciudad de Arequipa. Sin embargo, hasta la fecha no se ha instalado de manera permanente. Es más, en una decisión bastante polémica y controversial, en una sentencia del propio tribunal, ellos señalan de que digamos, esta ubicación de su sede en la ciudad de Arequipa se debe entender como un criterio temporal, es decir, que de tanto en tanto, de tiempo en tiempo, el Tribunal Constitucional puede ir a despachar a la ciudad de Arequipa. Y esta es una muestra, digamos, desacertada en mi criterio, de lo, de las deficiencias que ha tenido nuestro proceso de descentralización en nuestro país, ¿no? Y que ha ido en traspié, ¿no? No solamente por el mal diseño legal, jurídico, político de la descentralización, sino también por los diferentes gobiernos que han interrumpido, ¿no? Y que han vuelto nuevamente a este interés o esta intención centralista, ¿no? El más claro ejemplo sería en el gobierno de Fujimori, en donde se suprime totalmente los gobiernos regionales, en donde se suprime totalmente los gobiernos locales y en lugar se sustituyen por organizaciones adictas a la presidencia del Consejo de Ministros. Es más, se constituye la presidencia del Consejo de Ministros justamente como un órgano de control que los coordine, que los maneje, ¿no? Centralizado nuevamente en el gobierno central. Pues bien, digamos, es una pequeña introducción de cómo está el estado de la cuestión de nuestro diseño estructural, de nuestra organización funcional, administrativa, política, que no va disasociado, ¿de acuerdo? No son compartimentos estancos, no va la política por un lado y no va lo jurídico por otro lado, todo va conjuntamente, porque finalmente nuestra Constitución es una carta política, es una carta que si bien establece obligaciones, establece mecanismos jurídicos, normativos, también representan la voluntad del poder constituyente, que no es el Congreso, que no es la Asamblea Constituyente, esa es una manifestación del poder constituido. El poder constituyente somos todos nosotros, quienes a través de una representación selectiva elegimos a representantes, valga la redundancia, para que puedan constituir determinadas obligaciones, reglas, ¿no? Reglas de convivencia de la sociedad que finalmente nos va a permitir vivir en armonía y en paz social. Por eso es que aquí vale la pena traer a cuenta los postulados doctrinarios y teóricos de Rousseau, de Montesquieu y todos aquellos que en su momento desarrollaron la distribución de los poderes, la separación y también cómo es que el Estado no puede tener una centralización porque eso invoca a la arbitrariedad y un poco también se despega de lo que en su momento ellos combatieron con el absolutismo. Bien, entonces como yo lo había señalado, estamos ante un Estado unitario y centralizado. ¿Unitario por qué sentido? Porque estamos ante una unidad del poder. El Estado peruano es el que tiene el poder, es el que tiene totalmente el monopolio del poder. Y a través de sus instituciones y a través de estas, digamos, instituciones emblemáticas que vendrían a ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es que se desarrollan o es que se ejercen estas funciones del poder. Tenemos, por un lado, en el Congreso se desarrolla la función legislativa, que es esta facultad para normar, es esta facultad para legislar, para establecer reglas legales, normativas, que van a ser oponibles y de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad. ¿De acuerdo? En el caso del Poder Judicial, a ellos se les está atribuido la función jurisdiccional, es decir, de la interpretación y también de la administración de la justicia, ¿no? En un Estado, en una sociedad que ha celebrado su unidad a través de un contrato social, vamos a llamarlo así, ¿no? Es importante mantener la armonía. A mí no me conviene, ¿no? Un poco trayendo el ejemplo, a mí no me conviene o a mí no me sienta muy cómodo estar en una empresa o en una sociedad donde no me voy a sentir protegido,
donde constantemente mis derechos van a ser vulnerados, donde constantemente voy a ser o no voy a encontrar las oportunidades o las capacidades necesarias para desarrollarme. Entonces, para eso yo prefiero, vamos a ponerlo en términos contractuales, rescindir o resolver ese contrato. Y es por eso que se generan las protestas sociales, porque el Estado no llega, no los atiende, no satisface sus necesidades, a pesar de que abstractamente e intrínsecamente estamos adheridos a un pacto social, ¿no? Entonces, es importantísimo el rol que juega la administración de justicia, el Poder Judicial y también las otras formas de administración de justicia excepcional que ha sido reconocida por la Constitución política, como es la justicia comunal, entre otros, y también la justicia arbitral. En el caso de la función ejecutiva, aquí ya empieza un poco el matiz, ¿de acuerdo? Porque se puede entender, interpretar la función ejecutiva netamente como la función gubernativa, es decir, la función que desarrolla el presidente en su calidad, ¿sí? En su calidad de presidente de la República. Estos pronunciamientos solemnes, estos compromisos que adquiere con otros países, son actos de gobierno, no son actos administrativos, y esa es la principal diferencia, ¿no? Por eso ustedes, si hacen memoria, en algún momento estuvo en discusión y fue objeto de controversia la decisión del presidente Kuczynski de perdonar, de condonar la condena a Alberto Fujimori, ¿no? Y mucha gente decía, pero esa es una decisión de gobierno, esa es una decisión de gobierno netamente discrecional y por lo tanto no está sujeta a una revisión, ni por la justicia, ni tampoco por otro órgano, porque lo está desarrollando el presidente en su calidad de presidente y por las potestades que la Constitución le atribuye y le reconoce. Ahora, eso podría ser en un Estado donde no exista este criterio de unidad, ¿sí? Donde sea el Estado que no tenga la unidad, en ese caso podría haber tenido sentido esa expresión que hicieron un sector de la población o un sector de la doctrina. Pero como estamos en un Estado unitario, no hay ningún poder, no hay ninguna institución que esté alejada o que esté bajo el concierto o bajo el paraguas de la Constitución política. Entonces no hay ninguna decisión que pueda ser arbitraria. No existe ni del presidente, ni de los congresistas, ni del Poder Judicial. Todas son revisables, porque todas tienen que cumplir un mínimo de constitucionalidad, de los principios de razonabilidad, de legalidad, ¿no? De juridicidad. Entonces, ese es el mejor ejemplo de por qué se hizo una revisión de la decisión tomada por Kuczynski y finalmente se anuló, ¿no? Se anuló el perdón que le hicieron a Fujimori. Ahora, y por el lado de la descentralización, tiene que ver con este proceso que va muy atado, va muy unido con la estructura propiamente del Estado, que estamos divididos en 3 niveles de gobierno. No estamos solamente ante un gobierno nacional que dirige territorialmente todos los asuntos de cada región o de cada parte del territorio peruano, sino que estamos ante un Estado conformado por 3 niveles de gobierno descentralizados, autónomos, más no soberanos, ¿no? Son gobiernos locales, regionales, y el gobierno central son gobiernos que tienen autonomía. Están descentralizados. Cada uno tiene competencias exclusivas y hay competencias que son compartidas. Efectivamente, como lo ha señalado la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de Descentralización. Pero no son soberanos. No quiere decir que el gobierno regional va a poder legislar o va a poder emitir ordenanzas regionales contra decisiones que no les compete por un lado o que contradicen o que contravengan decisiones de índole nacional. El caso más emblemático, la hoja de coca. En la sentencia de hoja de coca se analizó, el Tribunal Constitucional entra a analizar esta cuestión, estas ordenanzas que había publicado el gobierno regional del Cusco y creo que también el gobierno regional de Huánuco, un poco cambiando la política nacional de la lucha contra el narcotráfico, en donde parte central de esa lucha es la erradicación de la hoja de coca. Entonces, por su lado, los gobiernos regionales reconocieron a la hoja de coca su condición de planta milenaria, que no está mal,
que lo pueden hacer, que está en el ámbito de sus atribuciones, porque básicamente es una nominación, ¿no? Es un título honorífico que se le reconozca, ¿no? Pero por otro lado también invadieron atribuciones, invadieron competencias que no tenían, como es permitir el cultivo de hoja de coca a cualquier persona y liberar ciertas restricciones que habían sido impuestas por el gobierno nacional y en concreto por la entidad o por el órgano que se encarga y tiene la competencia para ello. Entonces, ahí es donde el Tribunal Constitucional señala efectivamente que no estamos ante entes soberanos. No hay soberanía entre el gobierno local y gobierno nacional. Todos estamos bajo un criterio unitario y por lo tanto debe primar el criterio de jerarquía, de competencia y principalmente de unidad. Eso es lo más importante. Ahora, todo esto, ¿de qué parte? ¿Cuál es cuál es la disciplina desde donde se puede estudiar, desde donde se puede comprender y desde donde se puede dar respuesta a este tipo de problemas, a este tipo de controversias entre gobiernos, entre entidades? No hay otra disciplina que es el derecho administrativo, porque justamente el derecho administrativo lo que nos permite entender a partir de su comprensión de que se trata de un conjunto de principios jurídicos. Principios, como le dije, de competencia, de jerarquía, de unidad y también de normas jurídicas que regulan y rigen la función administrativa del poder, la administración pública, el administrado y la relación que se va a dar entre una y otra. Pero principalmente nos interesa la función administrativa, ¿no? Porque eso es con lo que nosotros constantemente nos relacionamos. La función administrativa es una manifestación de la unidad del poder del Estado peruano que se manifiesta no de manera exclusiva, mas sí, digamos, particular del Poder Ejecutivo, pero no exclusiva del mismo, porque también existe función administrativa desarrollada por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial y por los demás órganos constitucionalmente autónomos, porque es una función transversal, es una función que bajo unos determinados ribetes, bajo unas determinadas características que pueden ser subjetivas, como que también pueden ser funcionales, ya vamos a ver las teorías, van a darle a esa categoría. Y esa actividad evidentemente va a ser una función administrativa. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba conversando con una buena amiga y ella me contaba que en el Congreso de la República, ¿no? Se ha establecido como una suerte de feudo, ¿no? Excluyente de cualquier control que no sea propiamente el Congreso. Y no solamente para las funciones netamente y exclusivamente legislativas, que uno podría decir, ok, ¿no? Dado la autonomía que tienen, casi la autonomía plena que tienen para desarrollar su función legislativa, pueden hacerlo. Pero también lo extienden a la función administrativa que ellos desarrollan. Por ejemplo, cuando uno quiere presentar un escrito, cuando uno quiere presentar, cuando uno quiere saber el estado de un trámite o de algún expediente o de repente de algún proyecto, ¿no? Inclusive por transparencia, estamos ya hablando de función administrativa. Para eso existen plazos, existen principios jurídicos, existen normas. El tubo de la LEPAC se aplica, ojo, ¿ah? La ley orgánica del Poder Ejecutivo, si bien no se aplica, contiene principios que son constitucionales y por lo tanto es aplicables a cualquier poder del Estado. Pero no lo cumple, el Congreso no lo cumple, simplemente lo pasa por alto, ¿no? Entonces es una cuestión que se tiene que comprender de manera transversal. La función administrativa no es exclusiva ni excluyente del Poder Ejecutivo. Es la más particular, digamos, en donde más ejemplos se pueden advertir, pero no exclusivamente en ese ámbito. El término de gobierno soberano, no puede haber injerencia entre estos tipos de gobierno. A ver, un poco para interpretar lo que me preguntas, ¿te refieres a injerencias de otros gobiernos, de otros países? ¿O te refieres entre, digamos, los niveles de gobierno, entre si el gobierno nacional no puede tener injerencia en el gobierno local y viceversa, o entre el gobierno regional y el gobierno local? ¿A eso te refieres? Un poco para delimitar. Ah, de acuerdo. Es que no estamos hablando de niveles de soberanía, como les dije, estamos hablando de niveles de autonomía. Si lo entendemos como
autonomía entre niveles de gobierno, efectivamente, el gobierno regional no está adscrito, no es adicto, ni tampoco está sujeto a los dictámenes ni del gobierno local, ni del gobierno nacional. Ahora, eso es en la teoría, ¿no? En la teoría suena muy bien, pero hay mecanismos de control externo que de alguna manera están centralizando o intentan centralizar, y sobre todo se ve gráficamente en los temas presupuestarios, ¿no? En los temas de atribución de presupuesto, de ejecución del gasto de los gobiernos regionales. Gran injerencia, y ahí sí voy a utilizar ese término como tú lo has utilizado, gran injerencia del Ministerio de Economía y Finanzas para decidir, actuar, dictaminar, conducir, ordenar, orientar cómo se ejecuta, por qué se ejecuta, quién lo ejecuta, cuándo se ejecuta y para qué se ejecuta el gasto en las regiones. Ahora, ahí hay un problema que se tiene que atender desde dos premisas o de dos prismas. El primero es el diseño inadecuado de la descentralización que ha permitido la corrupción, ¿no? Para nosotros no es un misterio ni tampoco es arcano darnos cuenta de que en los gobiernos regionales existe un alto grado de corrupción, pero no por el hecho de la descentralización, es decir, la descentralización no te conlleva como consecuencia que exista corrupción, no debemos entenderlo así, sino más bien se explica por otros factores, la falta de capacitación de los funcionarios del gobierno regional, de los gobiernos locales, como le dije, la débil institucionalidad, el desconocimiento de la normativa, el desconocimiento de sus propias capacidades, de sus competencias, ¿no? Que ha permitido al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio del Ambiente, inclusive a, a órganos de menor rango como EFA, ¿no? Ir poco a poco concentrando estas potestades, por un lado, por actuación proactiva de los órganos del gobierno nacional y también por actitud pasiva del gobierno regional, ¿no? Que al no tener las herramientas, simplemente como que se hacen de la vista gorda, miran para un lado, sabiendo que esas competencias le competen a ellos. Entonces, es un fenómeno que se explica desde varios ángulos, no solamente por injerencia, pero de que la hay, sí la hay, y se ve, pero eso como les digo, involucra hacer un rediseño del proceso de descentralización, que tenga participación evidentemente de todos los stakeholders, ¿no? No solamente del Estado o del gobierno nacional, sino de todos, ¿no? Que escuchemos a todos, incluidos a a las poblaciones, ¿no? Aparte que el proceso de descentralización se fue por la más fácil, porque simplemente creó regiones a partir de los departamentos que eran circunscripciones políticas ya creadas, pero que no tenían una representación, ni siquiera había como que unos orígenes comunes entre las poblaciones, y las regiones tienen que ser más grandes territorialmente hablando. Funcionalmente la pueden tener, pero territorialmente hablando tienen que ser más grandes. Hay 24 o 25 regiones, si contamos a Lima y al Callao, ¿no? Entonces, no puede haber esa cantidad. Tiene que haber tiene que haber una menor cantidad, pero tiene que ser de mayor extensión en términos de territorio, porque eso le va a permitir en convertirse en polos de desarrollo, ¿no? Imagínense un polo de desarrollo en el norte, pivotando en la ciudad de Trujillo, un polo de desarrollo en el sur, pivotando en la ciudad de Arequipa, otro polo en la ciudad, en la selva, de repente en la selva central, y lo mismo en Cusco, ¿no? Polos de desarrollo que puedan reformular y también replicar lo que ha sucedido o lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Ustedes allá en Estados Unidos lo que se conoce como democracia con pies. Uno elige, ¿no?, dónde vivir, porque justamente te permiten migrar de un estado a otro dependiendo de las oportunidades y también dependiendo de las características que te van a favorecer, ¿no? A mí de repente un día ya no veo que tengo posibilidad de crecimiento en Nueva York, pues me puedo ir a Los Ángeles. Acá en el Perú, si no tengo oportunidad de crecimiento en Lima, ¿a dónde me voy? Si supuestamente Lima es el centro neurálgico del Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, con polos de desarrollo, eso podría ser una manera distinta. A ver, otra pregunta. ¿Cómo podríamos interpretar las políticas de gobierno dadas por el nivel central hacia los gobiernos regionales y locales? Ya, a ver, el gobierno central,
¿no? Representado por el presidente, el Consejo de Ministros, y los ministros tienen esa facultad, ojo, tienen esa potestad reconocida y consagrada por la Constitución. Ahora, lo que sí no debe suceder es que se dicten políticas nacionales en donde no haya habido participación, en donde no se haya escuchado a los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué? Hay un principio básico en el derecho administrativo y también en la estructura y en la organización y en la gestión pública, es el principio de subsidiariedad, pero el principio de subsidiariedad en su ámbito vertical, es decir, que la administración más cercana al ciudadano es la más eficiente. ¿Quién es la administración más cercana al ciudadano? El gobierno local, los gobiernos regionales, porque son los que conocen a mayor detalle y con mayor especificidad lo que sucede en el ámbito de sus territorios, de sus circunscripciones geográficos. Entonces, ellos pueden dar reporte al gobierno nacional para cuando estos decidan crear una política, para cuando estos decidan discutir una ley, porque justamente le van a dar los datos del día a día, de la realidad, y no simplemente se va a discutir a nivel teórico. Entonces, el gobierno nacional puede dictar políticas nacionales en las que exista una orientación y también una conducción compartida hacia los gobiernos locales y regionales, sí, eso es verdad. Jurídicamente tienen esa facultad. Ahora, que lo hagan a espaldas de los gobiernos regionales y locales, eso me parece que es una mala práctica y que viene sucediendo, ¿no? Viene sucediendo, y por eso que las asociaciones de los gobiernos regionales, la AMPE también, que reúne a todas las municipalidades, muchas veces reclaman no ser escuchados, no ser oídos, ¿no? Y están en su total legitimidad. Las ordenanzas municipales tienen rango de ley, efectivamente, las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales tienen rango de ley. Los decretos de alcaldía y los decretos del gobierno regional tienen rango de reglamento. Ahora, esas ordenanzas municipales y esas ordenanzas regionales no pueden jerárquicamente cuestionar o contradecir una norma emitida por el Congreso de la República o de repente por el Poder Ejecutivo mediante o y previamente por una ley autoritativa que se puede manifestar en un decreto legislativo o en un decreto de urgencia. Así que eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No se pueden imponer condiciones menos favorables a las que están señaladas en una ley, ¿no? Se puede haber ley de desarrollo. Esto creo que se ha visto últimamente con las normas para la protección de los protocolos de bioseguridad en el marco del COVID y de la cuarentena, ¿no? Muchas municipalidades han tratado de imponer condiciones más rigurosas, ¿no? Más restrictivas de derechos, pero eso no está permitido. La ley no lo admite así, ¿de acuerdo? A ver, el gobierno provincial puede emitir una restricción de rango constitucional, la municipalidad de Miraflores restringiendo la circulación motocicletas con uno o más acompañantes. No, no, para eso existen dos vías, estimado. Si es una ordenanza municipal, ¿no? Puedes iniciar, bueno, en este caso reuniendo firmas, o inclusive un congresista puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque es una norma con rango de ley, pero también te queda la vía de las barreras burocráticas, que si bien no las declara inconstitucional, sí puede determinar su inaplicación, ya sea con efectos intersubjetivos o erga omnes. Erga omnes cuando es una barrera ilegal y intersubjetivo cuando es una barrera carente de razonabilidad. Pero tiene, ¿no? Pero evidentemente las municipalidades no pueden ir contra la Constitución, ¿no? No solamente el ejemplo que tú pones, también una municipalidad, creo que el de La Perla, hace 3 años, cuando Pokémon Go estuvo de moda, no sé si ustedes se recuerdan de esta aplicación que te permite capturar Pokémones en el mundo digital, una municipalidad, creo que es el de La Perla, prohibió que la gente pueda reunirse en los parques, ¿no? Para hacer este tipo de actividades. Y ahí la pregunta es, ¿y cuál es el fundamento? Primero, ¿cuál es el problema público que ha detectado esta municipalidad para hacer este tipo de prohibición? ¿No? Porque esta es una actividad, y esto ya tiene un nombre propio, se llama actividad de policía o actividad ordenadora, tiene que cumplir determinados requisitos. Primero, tiene que cumplir un principio de legalidad. Segundo, tiene que cumplir un principio de igualdad. Tercero, tiene que cumplir un principio de razonabilidad. Y por último, de no discriminación, ¿no? Y también, si es que esta medida es inconstitucional, tiene que indemnizar a los afectados. Entonces, si ninguna de esos se cumple, evidentemente es una norma inconstitucional y tenemos las vías, tenemos los canales.
Entonces, esto es justamente lo que yo les explicaba respecto a la manera en que las municipalidades a veces exceden sus competencias y ensayan algún tipo de medidas que por ahí uno no puede entender de cuál es el motivo, cuál es la razón, me dejo entender, pero como les digo, existen las vías. Tenemos por un lado las barreras burocráticas que la podemos iniciar cualquiera de nosotros en nuestra calidad de ciudadano presentando una denuncia ante el INDECOPI, pero también tenemos las vías judiciales, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad y también inclusive un amparo. Hay reiterada jurisprudencia del TC que ha permitido presentar amparos contra normas autoaplicativas, ¿no? Es decir, que sin necesidad del desarrollo reglamentario, afectan por su propia condición, por su propia naturaleza, derechos y libertades de los ciudadanos. Bien, vamos a continuar para no... Pues bien, como le decía, ¿no? Este es el objeto del derecho administrativo, ¿no? La función administrativa, la administración pública, el administrado, y también las relaciones entre la administración pública y los administrados. Esto es lo que les expliqué, no existen tres poderes dentro del Estado, ya hemos hablado, ya les he explicado de que hay una teoría de la unidad, el poder es uno solo, son determinadas funciones del poder las que se atribuyen a las distintas instituciones encargadas de ejercerlo, ¿no? Dentro de la organización jurídica del Estado, la cual es esbozada por la Constitución. Ahora, como les dije, la función administrativa es transversal, ¿no? También conocida como la función pública, pero la función pública, de acuerdo a la teoría que sí ha sido desarrollada por la doctrina española y también la doctrina alemana, ya últimamente se está restringiendo o volviendo más estricto su concepto a propiamente el cumplimiento de los deberes de los servidores civiles, ¿no? Ya se está haciendo sinónimo que la función pública es prácticamente eso, ¿no? Cuando antes la función pública, cuando estaba en todo cuando la doctrina francesa, la escuela de Bordeaux, con los profesores franceses, postulaban que la función pública era el concepto omnímodo, ¿no? Omnipresente y más importante del derecho administrativo, en el que no solamente estaban las funciones propiamente, ¿no? Propiamente del Estado, sino también el servicio público, pues eso de un tiempo acá ya dejó de verse de esa manera y ha habido una disección, ¿no? Por eso es que le decía que ahora la doctrina está postulando esta clasificación que les comento, ¿no? De asociar la función pública con el servicio civil, pero yo no lo veo tan así. Yo lo veo más bien como que una multivariedad o una variedad de las manifestaciones de la función pública, que una de ellas efectivamente es la función administrativa, ¿no? Es la función, por ejemplo, que nosotros vemos o reconocemos cuando nos acercamos a hacer un trámite a la RENIEC, ¿no? Esa es una función administrativa. La RENIEC cumple una función administrativa de que es la ejecución, que es la materialización de nuestro derecho a la identidad. Acuérdense ustedes que la administración pública materializa los derechos fundamentales, estos deberes, estas cargas que la Constitución impone y responsabiliza y encarga al Estado y también a sus administraciones o entidades públicas. Entonces la RENIEC justamente materializa este derecho a la identidad que todos tenemos al darnos el DNI o también reconocernos una partida de nacimiento. Ahora, también podemos partir o hacer una disociación entre el derecho, entre la función pública y el servicio público, que es una cuestión totalmente distinta. El servicio público tiene un contenido, una noción jurídica que la hace diferente al concepto de función administrativa, ¿de acuerdo? Pero como les digo, todo puede estar clasificado, todo puede estar englobado dentro del concepto de función pública, que digamos es un concepto amplio, es un concepto general, ¿no? Que hasta ahora se sigue aplicando y ustedes cuando escuchen de repente función pública referida a esta acepción del servicio civil, se puede entender. Función pública referida a la acepción de los servicios públicos también se entiende. Y función pública referida a la función administrativa.
Bueno, esto ya los expliqué, la función legislativa. A ver, voy a preguntar esto. Grabaciones de transformes en la carretera de Cusco-Quillabamba. La municipalidad de Quillabamba exige que arreglen sus calles y obligatoriamente dejen un monte económico. Ya, pero en ese caso, a ver, a falta y a desconocimiento de los hechos, y guiándome solamente por lo que me estás comentando, estimada Ani, eh, ahí yo tenía entendido que se había celebrado un convenio. No sé entre qué municipalidad, no sé si es entre la empresa encargada de la producción de Transformer y de repente entre el gobierno regional del Cusco o entre la municipalidad del Cusco o entre de repente una dirección, no lo sé, pero yo sí tenía entendido que había un convenio celebrado, un convenio para poder hacer las grabaciones. En este convenio, evidentemente, se van a establecer obligaciones y derechos a favor de ambas partes, ¿no? Ahí la administración pública actúa como una persona jurídica, ¿no? Más allá de que su condición sea de personería jurídica, pero actúa. Entonces, habría que ver si es que existe alguna penalidad o existe algún monto de indemnización o existe de repente alguna garantía que haya dejado esta empresa encargada de la filmación de Transformer en tanto se haya producido justamente este daño al monumento histórico, ¿no? O que arreglen sus calles, como tú dices, ¿no? Pero como te digo, eso tiene que ver mucho que decir el convenio. ¿Qué es lo que se ha dicho el convenio? Ahora, si no hay convenio, yo dudo mucho que le hayan dado una autorización a esta empresa para poder grabar y que luego se haya, o sea, se haya maltratado, se hayan destruido las calles y todo lo demás, ¿no? Es un poco como lo que pasó con Greenpeace. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Greenpeace en las líneas de Nazca? Estos muchachos de Greenpeace, que es una asociación ambientalista, ¿no? De protección al medio ambiente y también a los animales, en su afán de querer, digamos, viralizar su mensaje, hicieron unas marcas en la línea de Nazca, desconociendo justamente que hay una prohibición, no solamente de hacer cualquier tipo de actividad ahí, sino de acercamiento, porque eso puede dañar el patrimonio histórico, ¿no? Y ahí sí se les aplicó una multa, se les aplicó una multa administrativa. Entonces yo no sé si acá se trata de una multa administrativa o como les dije, si se trata de un convenio, puede haber un concepto indemnizatorio o resarcitorio por efectos del maltrato y del daño que le hayan hecho a las calles de Quillabamba. Bien, continúo. Entonces, la función legislativa, les había explicado, ¿no? Está encargada o está atribuida al Congreso de la República. Ahora, no solamente al Congreso de la República, sino también a algunos órganos ejecutivos, como les dije, porque el órgano ejecutivo, previamente autorizado por el Congreso, puede dictar decretos legislativos, decretos de urgencia, y también los gobiernos regionales y locales pueden emitir ordenanzas regionales y locales que tienen esta naturaleza. La función jurisdiccional, lo mismo, ¿no? También aquí se le ha encargado la Administración de Justicia al Poder Judicial, ¿no? Por eso es que en su momento hubo una discusión bastante ardiente, por decirlo así, si es que la administración pública podía aplicar el control difuso. ¿Ustedes qué creen? Me gustaría compartir opiniones y escucharlos o ver lo que pueden escribir. ¿Ustedes creen que la administración pública puede aplicar control difuso en sus decisiones dentro de los tribunales o dentro de los procedimientos, etcétera? ¿Ustedes creen que eso es posible o no lo creen? Me gustaría conocer sus impresiones. Si no tienen habilitado el audio, lo pueden escribir. Por privado también. A ver, acá tengo una respuesta en privado. Ok. Sí, efectivamente. No se puede aplicar el control difuso en la administración pública por las siguientes razones. Primero, porque la administración pública se guía por el principio de legalidad. Mientras su ley no le permita hacer este tipo de
aplicaciones jurídicas, la administración pública no puede irse o no puede expandirse o no puede hacer una interpretación análoga de esas facultades. Tampoco puede auto atribuirse facultades que no están reconocidas en la Constitución o en una ley de desarrollo. No lo puede hacer. Y como no existe eso, entonces no es posible la aplicación del control difuso. En segundo lugar, la Constitución reconoce y consagra como una competencia exclusiva del Poder Judicial el control difuso. No hay una excepción, no hay no hay un cajón desastre que habilita a las administraciones públicas a aplicar el control difuso. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, que las decisiones emitidas por la administración pública, los actos administrativos, se consideran válidos hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿dónde se demuestra lo contrario? Se puede demostrar lo contrario en última instancia en el Poder Judicial, a través de la acción contencioso administrativo, que es la vía de control, que es la vía de revisión por antonomasia, ¿no? Si nosotros no tenemos, no satisfacimos una expectativa legítima ante la administración pública, todavía nos queda la vía del control judicial en el contencioso administrativo, donde podemos hacer una revisión, ya no solamente es de juridicidad, o de legalidad, como antes se tenía acostumbrado. Ahora es una revisión de pleno derecho, se revisa todo, ¿no? Se revisa la decisión de la administración pública para ver si ha cumplido con los principios, con los estándares, procedimientos, etcétera. Entonces, por esas razones, no se puede aplicar el control difuso, ¿no? Más allá de que hay hay algún sector, sobre todo del derecho público, de parte de los derechos humanos y de los tratados que quieren justificar que existe una concepción supranacional, que la convencionalidad permite que se pueda aplicar el control difuso en la administración pública, pero no, eso no tiene sentido, ¿de acuerdo? La función gubernativa, lo que les dije es exclusiva del presidente, ¿no? El presidente tiene, acuérdense, así como existe una reserva de ley a favor del Congreso de la República, existe también una reserva de reglamento a favor del presidente. Ojo, es el presidente quien promulga los reglamentos, ¿ah? No son los ministros. No vayan a confundir esos dos conceptos. Es el presidente, obviamente cumpliendo determinados requisitos, ¿no? Que están establecidos en la LOPE, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Que tiene que tener el referendo de los ministros, el ministro del sector, unos cuantos más determinados, dependiendo también de la complejidad y de la materia que se quiere regular, ¿no? Y por último, la función administrativa, que es lo que nos compete, ¿no? Que yo les decía que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero principalmente, y la función principal es la satisfacción de los intereses comunes. El interés público, eso es. La función administrativa tiene como principal finalidad la satisfacción del interés público. Bien, esto que le estoy mostrando aquí, digamos, se puede resumir cómo está distribuido a nivel organizativo el Estado, ¿no? Tanto la función legislativa, la función jurisdiccional, la función administrativa, el control gubernamental, el control constitucional de leyes, la defensa del pueblo, etcétera, ¿no? Hay una multiplicidad de organismos, ¿no? Organismos estatales que materializan estos derechos, estos deberes, como les dije, que les encarga la Constitución política. Nuevamente, aquí se puede ver, ¿no? Que la función administrativa se manifiesta a través de normas con naturaleza de rango de ley, u otras reglamentarias, emite declaraciones, como son los actos administrativos, les permite organizarnos internamente, ¿no? También permite contratar, ¿no? A través de una función de abastecimiento y ejecutar materialmente, ¿no? Entonces, digamos, son las manifestaciones de la administración o de la función administrativa, ¿no? ¿Cuál es la manifestación más conocida? El acto administrativo. Efectivamente, el acto administrativo es la concretización más representativa de la función administrativa para acercarse o para relacionarse de la administración al ciudadano, al administrado, ¿no? Y a partir de esto, la administración pública desarrolla una serie de actividades. Actividad de ordenación, que es prácticamente reguladora,
actividades de policía, supervisión, administración, inspección, que es básicamente actividad de fiscalización, el servicio público, el servicio de agua, el servicio de electricidad, el servicio de telecomunicaciones, ¿no? La regulación, que es un concepto mucho más amplio, no solamente jurídico, también tiene conceptos económicos, elementos de la economía, de las ciencias políticas, etcétera, ¿no? Vamos ya entrando ya digamos, a la entelequia que es el Estado, que representa el Estado, ¿no? Como les dije, hay una sociedad civil que se organiza, y esto es parte ya de la teoría del Estado, ¿no? La teoría de la conformación del Estado, que es el titular del poder, es decir, el poder constituyente, todos nosotros, ¿no? Que le delega al Estado, a través de un pacto social, ¿no? El Estado, acuérdense ustedes de este famoso libro Leviatán, ¿no? Delega en esta figura del Estado, de Leviatán, que nos quita, entre comillas, parte de nuestras libertades a cambio de seguridad. ¿De seguridad de qué? De nuestra propiedad, de nuestra vida, de nuestros derechos. Entonces, el Estado tiene que garantizar eso. De otro modo, no tiene sentido vivir en una sociedad en donde vamos a sacrificar derechos, vamos a sacrificar libertades y no vamos a recibir nada a cambio. Por eso es que nacen los conflictos sociales, por eso es que nacen los conflictos económicos, porque justamente no existe una representación en cierta parte de la población, existe un abandono, ¿no? De parte del Estado que no los atiende, y por eso es que con justa razón las personas terminan rebelándose, ¿no? Entonces, lo que finalmente termina gatillando toda esta conformación, todo este mecanismo, todo este proceso, es un Estado constitucional de derecho adoptado en el Perú. Importante hacer la relevancia o hacer el énfasis, el hincapié en constitucional. Somos un Estado constitucional de derecho, no somos un Estado legal de derecho. Esa concepción del Estado legal se dejó atrás después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pasamos a un Estado constitucional donde se incorporan elementos del justnaturalismo, ¿no? De ver un poco dentro de la norma cuál es el derecho, cuál es el bien jurídico que se protege. No solamente es la norma por la norma, no solamente es quedarnos en la formalidad, no solamente es hacer una interpretación literal de la norma, sino también comprender si esa norma, en primer lugar, respeta los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Puede que una norma haya sido perfectamente promulgada, puede que haya cumplido todos los formalismos, los protocolos, los pasos, los procedimientos del Congreso, pero sin embargo esa norma atenta contra mis derechos, pues esa norma es inconstitucional y por lo tanto no aplicable. Por eso es que estamos en un Estado constitucional del derecho. Ahora, ¿no? Lo que les dije, el gobierno unitario es un único sistema de órganos de gobierno cuyos poderes actúan sobre todo en el territorio nacional, es decir, una organización estatal para todo el territorio nacional. Tenemos una organización estatal, ¿no? Tenemos un gobierno nacional que dentro de su estructuración, dentro de su organización, está pensada para llegar hasta el último rincón del Perú, ¿no? Por eso es que yo le decía, este principio de subsidiariedad, ¿no? De acercar, de la administración más cercana al ciudadano, ¿no? Sin embargo, quedarnos únicamente en un gobierno unitario nos puede hacer llegar a la concentración y a la centralización, ¿no? Que justamente va a evitar que el gobierno pueda llegar a las partes más alejadas, a las partes más aledañas del Perú, y eso puede provocar abandono. De hecho, sucede. Por eso es que también se le agrega la descentralización, por eso es que somos un Estado unitario y descentralizado, para que justamente en la descentralización los órganos de la administración central no ejerzan la totalidad del poder estatal. Es decir, el gobierno central no monopolice, no concentre todo el poder en su interior, sino que lo comparta con otras organizaciones territoriales dotadas de autonomía, como las regiones y los gobiernos locales. Sin embargo, hay límites, hay principios que se tienen que respetar, principalmente tres: el principio de unidad, el principio de competencia y el principio de jerarquía. Todos ellos englobados en este principio de legalidad, ¿no? La ley es la que define, y cuando digo ley también incluyo ahí a la Constitución. Estoy hablando de un concepto metajurídico que se tiene de la ley, ¿no? De lo que se tenía antes.
Entonces, la ley, la Constitución, va a ser la que va a definir las competencias a cada una, y ninguna de ellas puede subordinarse, digamos, ¿no? El poder, o sea, corrijo el término, no quiero, quiero borrar la palabra subordinación, pero ninguna de ellas puede contradecir decisiones que no están dentro del ámbito de su competencia, ¿no? Para eso existen mecanismos de coordinación interadministrativa y intraadministrativa, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo tener en cuenta eso al momento de de cómo nosotros imaginamos o ideamos el funcionamiento del Estado, ¿sí? Bueno, el diseño constitucional de la organización del Estado, ya lo hemos repasado, ¿no? Es un conjunto de organismos y atribuciones que configura el Estado, ha tenido un crecimiento considerable, un redimensionamiento del aparato estatal desde 1990, a propósito de la entrada en vigencia, ¿no? De la Constitución del 93. Mucha gente tilda al Estado peruano de un Estado elefantiásico, ¿no? Enorme, que no justifica su dimensión con los resultados, ¿no? Mucho se habla de la gestión de resultados y se señala como principal factor de precariedad de esta falencia el hecho de que hay mucha gente, pero que no hace nada, o que no sabe qué hacer, y que está dentro del Estado sin cumplir alguna función, ¿no? Y eso es parte también de un problema que se denomina en economía el problema de agencia, ¿no? El problema del agente principal. ¿Qué motivaciones, cuando ustedes trabajan en una empresa privada, y es inevitable hacer esta comparación, el empleador, como tiene una finalidad de lucro, es decir, tiene que justificar los ingresos para que su empresa pueda seguir subsistiendo, compitiendo, porque la competencia es feroz. Si tú no representas o no presentas unos índices de resultados positivos, pues evidentemente vas a quebrar. Entonces, los incentivos que motorizan a un gerente, al dueño de una empresa privada, son distintos al del Estado peruano. Entonces, va a tratar de que sus empleados, va a tratar de que sus colaboradores sean los más eficaces posibles, y evidentemente va a poner mayor atención en dos fases: en la elección y también en la conservación, ¿no? Yo elijo a mi personal en función a unos determinados criterios, porque yo entiendo de que si se cumple con este perfil, esa persona me va a ayudar al crecimiento de mi empresa. Pero también la conservo, ¿no? Si se demuestra que he cumplido o ha cumplido con el pronóstico, se tiene que conservar. Eso de repente no sucede, no digo de repente, eso no sucede en el Estado, porque ahí se trabaja con otros incentivos, ¿no? Ahí no hay un fin lucrativo, el Estado no persigue un fin lucrativo, el Estado persigue una finalidad social, un rendimiento social, la satisfacción del interés público. Entonces, como que encontrar en ese diseño un mecanismo de incentivos, pero que tampoco descarte un sistema de check and balance o de accountability, hace muy difícil que se pueda obtener eficiencia, eficacia en la administración pública. Se ha hablado inclusive del gerenciamiento, ¿no? Y de un momento a otro, con los postulados del consenso de Washington y las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en los años 90 se experimentó un fenómeno de la huida del derecho administrativo. Por eso es que las empresas públicas, casi en nuestro país, ustedes nombran empresas públicas y es como si te estuvieran mencionando el 666, ¿no? El símbolo del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos una terrible, terrible experiencia con las empresas públicas en el Perú. Todas son deficitarias. Las actuales empresas de saneamiento municipales, que son empresas municipales, son deficitarias, ¿no? Y sobre todo las anteriores, las que fueron vendidas o las que fueron privatizadas o concesionadas, también eran deficitarias, iban a pérdida, no tenían rendimiento, no había un retorno. Mm, y justamente ese es el fenómeno que se explica como la huida del derecho administrativo, es decir, confiar o utilizar mecanismos del derecho privado o que funciona en las empresas privadas para tratar justamente de dinamizar estos servicios, ¿no?
Mi mamá me cuenta, yo no soy tan viejo por más que lo aparente, mi mamá me cuenta que en los años 80 uno tenía que esperar alrededor de 6 a 9 meses para que le puedan colocar un teléfono en sus casas, ¿no? Sin embargo, con la llegada de las empresas de telefonía, esos 6 meses se redujeron creo que a 5 días, a una semana como máximo. Evidentemente hay una eficiencia, que no es la más óptima, ¿no? Porque siempre nosotros estamos en la búsqueda de un rendimiento mucho mayor, pero a comparación, bajar de 9 meses a o a una semana o 5 días, evidentemente hay un estado y y una situación mucho mejor que la que se tenía antes, ¿no? Eh, Mira, a ver, hay que tomarlos con pinzas, ¿de acuerdo? Hay que tomarlos con pinzas y hay que ver realidades en los países en su real dimensión. Si vamos a hablar en términos de productividad, y lo quiero entender como en la acepción de que esa empresa produce, ofrece servicios, etcétera, claro, puede ser que haya empresas que tengan un superávit en productividad, ¿de acuerdo? Pero si vamos a hablar en términos de rendimiento, es decir, de réditos netos, muchas de ellas están en rojo o están subsistiendo por el continuo apoyo de los estados. ¿Y por qué? Ahora, per se, una empresa que es subvencionada no es, o sea, no está mal, y voy a utilizar esta terminología poética, no está mal, porque existen actividades que sí requieren un subsidio, una subvención de parte del Estado. El caso más gráfico es el agua. Ustedes saben que nosotros no pagamos un precio real por el agua que consumimos, es un precio subvencionado, subsidiado, ¿no? El Estado pone gran parte del servicio, les paga, o más o menos ese es el mecanismo, lo estoy explicando en términos muy simples, paga parte del servicio que nosotros no pagamos. Porque imagínense ustedes, o imagínense la población peruana, si mañana sinceran los precios y en lugar de repente de, no sé, pues 200 soles, nos viene una tarifa o una factura de 500 soles. O sea, mañana mismo estoy seguro que vacan al presidente Castillo, ¿no? Y a cualquier presidente que se atreva a hacer eso. Entonces, evidentemente, ninguna empresa privada va a querer aceptar esas condiciones, ¿no? De ir a pérdida, porque no es su core, no es su business core o su business purpose. No tiene esa finalidad, no busca eso. En cambio, una finalidad de una empresa pública es justamente el rendimiento social, a pesar de las pérdidas. Entonces, en otros países sí, e inclusive en mismo países capitalistas hay empresas públicas, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, inclusive en Estados Unidos hay empresas militares, públicas, que son estratégicas, ¿no? Que no lo van a confiar a nadie, ¿no? Pero que el Estado constantemente está suministrando dinero. Entonces, hay que verlo con pinza. eh, yo no te puedo dar una afirmación categórica porque creo que eso ya le compete a un economista poder decirte a través de cifras, de estadísticas, si es verdad o si es mentira, pero vamos, constantemente ese debate o ese tema se trae a debate durante las campañas, ¿no? Si debe volver una línea de bandera, si el Banco de la Nación debe empezar a hacer créditos personales, eh, si se debe tener una perdón, una empresa de telecomunicaciones, etcétera. Pero ahí la pregunta, más que si la empresa pública es eficiente o no, o si la empresa pública peruana es eficiente o no, tiene que ver si es que la creación o el viraje a una empresa pública va a solucionar el problema. Porque si va a ser más de lo peor, o sea, si va a ser más de lo mismo, mejor dicho, entonces ¿para qué? O sea, vamos a tener una empresa que no va a ayudar en nada y que al contrario va a ser una suerte de mochila. Entonces, esa es realmente la pregunta, más que si hay o no hay, porque a veces a los políticos les gana ese afán populista, ¿no? De hacer aclamaciones a la comunidad, a la ciudadanía, que justamente tocan nuestros nervios, ¿no? Nuestro patriotismo, nuestro civismo, ¿no? Claro, aquí no les gustaría tener una línea de bandera y ponen como ejemplo, otros países lo tienen, ¿por qué no nosotros, no? Estamos dominados por las corporaciones. Bueno,
hay que tener una visión crítica, hay que tener un enfoque crítico de ese tipo de declaraciones, ¿no? Y ver si es que realmente nos conviene. O sea, ¿realmente nos conviene tener una línea de bandera a nosotros los peruanos? ¿O existen otras opciones? ¿O existen otras alternativas que se pueden también ensayar y aplicar que de repente van a tener mejor resultado que crear una línea de bandera? Porque al final el presupuesto de esa empresa pública va a salir de nuestros bolsillos, ¿no? Y no crean que no lo pagamos, ¿ah? Lo pagamos. No lo sentimos, que es otra cosa, pero lo pagamos. Para la construcción de la refinería, perdón, para la construcción del gasoducto del sur, si ustedes no se han dado cuenta, a nosotros nos cobraban un fee, una tarifa chiquita, imperceptible en nuestras facturas de electricidad, ¿no? Entonces, ahí está, nosotros estamos cubriendo. No es que el Estado, no sé, pues como una empresa privada va y consigue un financiamiento y establece un dimensionamiento financiero para hacerlo viable ese proyecto, ¿no? Hey, necesitamos dinero para constituir esta empresa, necesitamos dinero para este proyecto. Ah, ok, subamos los impuestos. No, pero los impuestos va a generar una molestia en la población. Sí, pero va a ser un impuesto tan chiquito que ni lo van a notar. ¿Mm? Esa es la explicación. Eh, de la pandemia. Mira, entiendo que me quisiste decir pandemia, ¿verdad? Ah, ok, ya. Eh, pero en concreto, cuando tú dices pandemia, al no tener una línea de bandera, que dependemos de otros países, como si Estados Unidos dependiera de China en caso de emergencia, ya, pero en Estados Unidos no hay una línea de bandera, o sea, no hay una empresa pública. Lo que hay, y ese es otro mecanismo que le explicaba, es que hay una sobreoferta de líneas que hacen que el precio se vuelva irrisorio. Por eso que en Estados Unidos, hasta donde yo recuerde, era más barato viajar en avión que en tren porque te podías movilizar a un precio irrisorio porque había tantas empresas que te ofrecían vuelos que se hace barato, ¿no? Evidentemente. Es lo mismo que pasó con el servicio de telecomunicaciones. Telefónica tenía gran parte del pastel, ¿no? Entraron las demás empresas operadoras y comenzó esta guerra de precios de la telefonía móvil y ahora pagamos una de las tarifas, si bien no tan bajas de la región, pero al menos no tan altas como antes, ¿no? Y ahora podemos cortar, tenemos más derechos, porque justamente la competencia. Entonces, a mi criterio, el mecanismo más idóneo, eficiente, es la inserción de competencia, es decir, permitir el acceso. Nos quejamos con justa razón de los precios, de las tasas que nos cobran de interés los bancos, pero es porque es un mercado cerrado, es un mercado cerradísimo, hay pocos bancos, está el BCP, está el BBVA, está el Interbank, el Scotiabank, y dejo de contar, porque lo demás cumplen o desarrollan banca por inversión o banca de grandes préstamos, ¿no? Pichincha, bueno, Azteca, no sé, pero tú te vas a otros países y encuentras una empresa o un banco, creo que en cada ciudad, y eso lo vuelve más barato, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el mecanismo. Yo creo que es la competencia, más que la creación de una empresa pública, pero vamos, esto no es que yo estoy aquí diciendo que tengo la propiedad de la verdad, ¿no? O sea, es válidamente, y de hecho se festeja la discrepancia, ¿no? Porque eso permite el diálogo y el debate. Eh, bien, entonces, como les dije, a las entidades tú podías considerarlas como administración pública bajo un criterio subjetivo, es decir, por lo que haces, por la función que desempeñas, ya formas parte de la administración pública, o también bajo un criterio, mejor dicho, esa es la acepción funcional, pero también hay un criterio subjetivo, es decir, ¿dónde te encuentras? Si te encuentras dentro de una organización estatal o tienes personería jurídica, pues evidentemente eres parte de la administración. Pero eso un poco se viene a romper, ¿de acuerdo? Se viene a romper con este fenómeno que le había mencionado hace un momento, del derecho administrativo, porque si ustedes van al tubo de la LPAG y donde dicen quiénes forman las entidades de la administración pública, ¿no? Y van a encontrar en la última parte, dicen, personas jurídicas de derecho privado que desarrollan o prestan servicios públicos o desarrollan función pública.
y ustedes dicen, ah, ahora no sé dónde ya me perdí, no sé dónde estoy, porque según la teoría tradicional, una entidad privada no puede ser no puede formar parte, no puede ser considerada una administración pública, ¿no? Como que rompe, como que hay un quebrantamiento de la doctrina. Y es justamente por esto lo que te decía, ¿no? Por la huida del derecho administrativo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Pues las empresas concesionarias brindan servicios públicos, ¿no? Y de hecho, el trámite de reclamo que ustedes realizan cuando le viene una facturación, cuando su servicio se interrumpe o cuando el servicio es prestado de mala calidad, pues este trámite es administrativo, es un procedimiento administrativo. Cumple, se guía por los principios del derecho administrativo, del procedimiento administrativo. Los notarios. Los notarios son personas jurídicas, o mejor dicho, las notarías son personas jurídicas, los notarios son personas naturales, privadas, ¿no? Pero que desempeñan una función pública porque dan fe. El Estado le ha delegado, ¿no? Le ha facultado a dar fe de determinados trámites, ¿no? Entonces ahí vemos que ya no es tan cierta esta concepción cerrada, sino más bien se tiene que haber una concepción amplia, ¿no? Justamente para enfrentar los desafíos de la modernidad. Ya no estamos en los años 50, o ya no estamos en los años, o a finales del siglo XIX, donde León Duguit y Marcel Oriou desarrollaron estas teorías de la doctrina francesa, ¿no? Sobre qué es la administración, qué es el Estado y qué es la función pública. Ya no estamos, han pasado 100, 120 años desde ese momento y evidentemente la doctrina, la jurisprudencia y el sentir, la lógica del derecho administrativo ha evolucionado, no se ha estancado. Entonces, incorpora. ¿A dónde incorporaremos? Fíjese que ahora ya la administración pública como tal, ¿no? La estructura propiamente del Estado ya está empezando a enfrentar los desafíos de la digitalización. Vamos a pasar a un gobierno digital. La presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital, está impulsando decididamente la digitalización, que es un concepto mucho más amplio y que yo creo que acá en unos 50 años, y no va a ser menos, acá en unos 50 años vamos a poder vivir en ciudades completamente inteligentes, smart cities digitales, ¿no? Donde los servicios estén a la orden de un clic, ¿no? Que toda la información de ustedes, de las administraciones, etcétera, lo puedan tener en su celular, en su smartphone, en una computadora, y no como ahora, ¿no? Donde hay oscurantismo, donde hay faltas de la transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, a eso evolucionamos. ¿Qué retos, qué desafíos va a enfrentar el Estado como tal en su organización, la administración pública como tal? Pues eso lo va a demandar la realidad, conforme avance la tecnología y también conforme avance las sociedades, ¿no? Las generaciones, ¿no? Eso es innegable. Bueno, la organización básica de la administración pública, hay dos maneras de entenderlo. Puede ser conformadas por entidades del Poder Ejecutivo que ejercen un rol ejecutor y especializado, pero también organizadas en función a conceptos de sector, política sectorial y sistemas. Ya vamos a ver luego los sistemas administrativos y los sistemas funcionales y cuáles son las diferencias entre unos y otros. Los sectores, ¿no? De acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, hay una política sectorial. De hecho, recientemente el gobierno ha publicado la Política Nacional de Gobierno, creo que tiene 10 ejes, 10 lineamientos de política, ¿no? Que a su vez están sustentados un poco más atrás en esta política del Plan Bicentenario, que a su vez está sostenido por el Acuerdo Nacional, que son políticas de Estado propiamente, ¿no? Estas 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional, ¿no? Entonces, el gobierno nacional puede establecer políticas nacionales, ¿no? Evidentemente, el CEPLAN, que es un organismo, ¿no? Adscrito, tiene esta función orientativa, tiene esta función de consejo, de seguimiento, de apoyo, ¿no? A todas las entidades, a todos los organismos para ayudarles a que, primero,
formulen, elaboren su política, la publiquen, la implementen y luego la monitoreen, ¿no? Como les dije, diseño de la política sectorial es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, ¿no? Hay una política de la lucha contra la corrupción, perfecto, eso lo desarrollarán de repente dos, tres ministerios que tengan involucramiento en ese sector. Y el gobierno regional no va a poder sacar una política que vaya en contra, ¿no? Porque eso evidentemente vulneraría estos principios que les he comentado de jerarquía, de competencia, ¿no? Luego, los ministerios y entidades públicas del Poder Ejecutivo, su competencia exclusiva está sujeta a la política sectorial. Evidentemente, ¿por qué es importante remontarnos a las políticas? Porque las políticas son los que determinan primero los objetivos prioritarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo prioritario en una política, ¿no? De repente guiada a la lucha contra la desnutrición infantil. Primero es hallar un problema público. Hay que detectar, hay que identificar ese problema público, luego establecer objetivos prioritarios, y objetivos prioritarios a mediano, corto y largo plazo, en un horizonte que normalmente se puede establecer en 15 años, ¿no? Por eso que son políticas estatales. No estamos hablando de políticas de gobierno. Hay políticas de gobierno que el gobierno en función va a querer cumplir en su mandato, pero hay políticas estatales, es decir, políticas de Estado, que cualquier gobierno que ingrese va a tener que cumplirlas porque son de la población y para la población. ¿Entiendo? ¿Me entienden? Entonces, es importante definir una política porque a partir de eso se van a elaborar los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Las directivas, las leyes, los instrumentos técnicos para poder dar cumplimiento a esos objetivos prioritarios. ¿A través de qué? De lineamientos, de ejes de acción, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener una política. Cuando ustedes vean una ley, pero que no haga mención o no haga referencia a una política, pues probablemente es una ley que es un zombie, ¿no? Que está por ahí deambulando y no sabe a dónde va, que simplemente existe porque al Congreso se le antojó publicarlo, pero no puede actuar, no puede desarrollarse sin una guía basada en una política nacional o sectorial. Luego, los sistemas. Como les dije, ¿no? Los sistemas pueden ser de dos tipos: funcionales, que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado, y luego los sistemas administrativos, que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades, ¿no? El sistema administrativo de presupuesto público, de abastecimiento. Hay una discusión ahí si el sistema de control es un sistema funcional o es un sistema administrativo. Yo creo que es un sistema funcional porque justamente desarrolla una política, ¿no? Que es de control, control gubernativo, control gubernamental, ¿no? De la integridad. Entonces, hay que hacer una diferenciación en estos sistemas, ¿no? Pero los sistemas administrativos son propiamente de soporte, ¿no? Su nombre muy bien lo indica, sistemas administrativos, ¿no? Dan soporte, controlan el gasto, controlan el presupuesto, controlan la andanza de los ministerios, ¿no? Es lo mismo que podrías encontrar en una empresa. Bueno, esto es es un pequeño resumen de todo lo que les he explicado. Como les dije, es importante identificar un modelo que se ajuste a una entidad y facilite la elaboración o modificación de su estructura orgánica y funcional. Eso para el caso de que quieran crear una entidad, seguramente esto lo tiene que tener muy en cuenta el presidente y su consejo de ministros, si es que va a cumplir su promesa de creación de un ministerio de tecnología, ¿no? Que esa fue su promesa de campaña, y que de hecho con esa promesa atrajo a los científicos liderados por Modesto Montoya, ¿no? Pero bueno, va a tener que guiarse por estos principios, por estos parámetros, para poder institucionalmente tener un buen diseño de un ministerio, ¿no? Y que no le pase lo que le pasa a la ATU. Ustedes han visto que la ATU ha entrado en reestructuración. ¿Por qué? Y ahí se aplica este adagio, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y a la ATU le llenaron de funciones, tantas funciones, porque ahí estaba la SUTRAN, ahí estaba la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ahí estaba también el Servicio Público de Transportes, etcétera. Vamos, quisieron hacer una autoridad, pero yo creo y valoro mucho que se haga primero de lo poco a lo más.
pero ellos hicieron de lo más a lo poco. Algo parecido casi le sucede a OEFA. Cuando OEFA fue creado en el 2014, ¿no? A propósito de esta política de conservación y protección al medio ambiente, y también en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos, OEFA recibió las competencias en materia de fiscalización y sanción ambiental de todas las administraciones que en su momento tenían distribuidas o desconcentradas estas competencias, ¿no? Entonces, en ese momento, la capacidad técnica, el capital humano, organizativo de OEFA no se dio abasto. Por eso es que recularon y lo que hicieron fue una delegación de competencias periódicas, no por cumplimiento, transitoria, no de un momento a otro. O sea, no le dieron la mochila entera y le dijeron, bueno, aquí está la carga, vean ustedes cómo lo resuelven, sino que le dieron de a poco. Le dijeron, a ver, primero te vamos a dar del sector producción, esta parte. Luego te vamos a dar del sector minería, esta parte, y así sucesivamente, para que vayan como que asentándose y ganando espacio, ¿no? Bueno, esta es una distribución piramidal de cómo se distribuyen los órganos dentro de una entidad. Hay órganos de alta dirección, órganos consultivos, órganos resolutivos. En segundo nivel están los órganos de línea y órganos de administración interna. Y en tercer nivel están las unidades orgánicas, ¿no? Que son las unidades de mayor jerarquía, no, de menor jerarquía, perdón. Bueno, el tema de los programas, ¿quién no ha tratado con un programa, no? El programa, este programa emblemático, el Plan Huascarán, creo que buscaba llevar Internet a los espacios rurales, ¿no? O los proyectos especiales, el proyecto especial del tren eléctrico. No sé, y aquí no lo puedo decir con total contundencia, pero no sé si Reconstrucción con Cambio es un proyecto especial. Creería que sí, pero le han dado tal autonomía a Reconstrucción con Cambios en el norte, ¿no? Para, para, para reconstruir los desastres que causó el fenómeno del Niño, que no sé si es un híbrido o si finalmente ya la han reconocido como entidad, porque los programas y los proyectos especiales no tienen personería jurídica, simplemente son como que, a ver, vamos a decirlo, son creaciones ad hoc para el cumplimiento de una política, de una decisión, de un proyecto, etcétera, ¿no? Pero no tienen una personería jurídica. Existen en tanto exista esa necesidad. Una vez que se satisface, pues dejan de existir, o deberían dejar de existir. Pero ya tenemos programas que ya parecen un órgano, un organismo público, porque vienen existiendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces habría un poco que reformularse cuál es el diseño de esos programas o de estos proyectos especiales. Bueno, aquí les quería un poco, dentro de toda la maraña de palabras que van a ver, hacer la diferencia entre organismo, órgano y persona-órgano. El organismo evidentemente es una unidad con existencia propia, no es una entidad pública, ¿no? Mientras que el órgano son estas unidades que están dentro, que forman parte del organismo. Ahora, hay mucha gente que indistintamente utiliza organismo, órgano administrativo, órgano público, ¿no? Pero en estricto, si queremos atenernos a la conceptualización estricta, pues el organismo vendría a ser, digamos, el género, ¿no? O sea, el cascarón, digamos, ¿no? La entidad, un ministerio, vamos a ponerlo como ejemplo. Mientras que el órgano serían sus direcciones, serían la Secretaría General, serían sus órganos resolutores, etcétera, órganos, ¿no? Mientras que la persona órgano viene a ser básicamente el funcionario, ¿no? Que se amalgama con esta idea de administración pública, porque a diferencia de un empleado del sector privado, no cumple una función pública y no está sujeta al derecho administrativo. Por lo tanto, es como que se confunde y se va mezclando y ya también va formando parte estructural de la administración pública. Ahora, yo respecto a la persona órgano, me cuesta todavía reconocerlo, lo he colocado aquí porque es parte de la teoría, de la doctrina,
Pero a mí me cuesta reconocerlo porque yo digo que eso eh, hace pensar o fomenta que las personas, los servidores públicos, y quiero ser lo más empático posible, que los servidores públicos crean que la función, mejor dicho, que su cargo les pertenece, ¿no? Y que son inamovibles. Y no es así. El servidor público es justamente eso, una persona que sirve y que está sujeto a un cambio en cuanto ya no desee servir o cuando su superior o su jefe vea que ya no puede servir, pues puede cambiar y dar un paso al costado, pero no es, digamos, una propiedad, ¿no? Entonces, ahí como que yo tengo reparos, ¿no? Quiero encontrar todavía si es que eso fomenta o no fomenta, pero me da esa sensación. Sí, los nombrados, ¿no? No quería llegar a ese punto, pero no solamente los nombrados, sino también personas que van rotando de administración o de entidad en entidad y que se sienten ya propietarios de ese cargo o de esa función, ¿no? Pero no es así. Ustedes se van a Alemania y ahí los servidores, el mejor ejemplo, Angela Merkel. Angela Merkel está ahí porque su pueblo se lo pide. Ella hace tiempo que se quiere ir. De hecho, creo que este es su último mandato y luego ya se va. Pero ella es una servidora, por ejemplo, en la real dimensión de la palabra, ¿no? Ella es una servidora, porque ella cree que ya ha cumplido con su servicio. Una vez que tú cumples con tu servicio, pues tienes que dar un paso al costado y permitir que otra persona que también tenga esa vocación pueda realizarlo. Y de repente lo hace mejor que uno mismo, ¿no? Bien. Ya les expliqué la relación entre organismo, órgano y persona-órgano. Esta parte lo voy a correr, porque ya es repetitiva. Bueno, lo de la autonomía, ya les había explicado. Ya les había explicado lo de la autonomía entre el gobierno general y dentro de esa autonomía administrativa, ¿no? Eh, Esa parte también ya lo voy a corregir. Ya, y aquí me quiero detener un poco, ¿no? Esta parte sí me parece importantísima. Y aquí es, digamos, la conceptualización de quiénes vendrían a ser parte de la administración pública, o parte del Estado, ¿no? Como lo entendemos. Según la LOPE, aquí hay una categorización o se encasillan esta lista de entidades o esta lista digamos, de organismos, ¿no? Pero se descarta a las empresas del Estado, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, etcétera, ¿no? Ya con la administración pública, según el proyecto de la ley de administración pública, lo que pasa es que nosotros tenemos un anteproyecto de ley de la administración pública, ¿no? Un poco lo que hay en España. En España tienen la ley 40/2015, perdón, si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que es una ley más extensa que la LOPE nuestra y que sí hace definiciones importantes sobre lo que es la administración pública, sus funciones, actividades, etcétera, ¿no? Entonces en el Perú se quiere como que traer eso. Entonces, según esta administración, según este proyecto de ley, ya se incorporan también a los gobiernos regionales y lo demás, pero se deja fuera a las personas naturales no estatales que ejercen función pública o servicios públicos. Y por eso es que, digamos, la concepción más general o más amplia, que no significa que sea laxa, lo tiene el tubo de la LPAG, ¿no? Entonces, digamos, esta es la distribución para cuando ustedes, no sé si en algún momento le piden un informe y le dicen, ¿quiénes son parte de la administración pública? Bueno, tienen que guiarse por el tubo de la LPAG, que es finalmente la norma que guía todo nuestro andanar, ¿no? Ahora, ¿quiénes son en estricto las entidades según la LOPE? Aquí está también, ¿no? Y de esa manera lo pueden tener mejor clasificado. Finalmente, el sector de la actividad, y voy a correr un poquito porque sí quiero llegar a la parte de descentralización que sí me importa discutir con ustedes. Para comprender el sector de la actividad, es necesario asumir una perspectiva enfocada en la actividad, ¿no? Y ahí, en todos los casos, es importante tener en cuenta la actividad que se va a desarrollar en función a los planes o a las políticas que el gobierno o el Estado tiene, ¿no? Por eso que se señala que consiste en una actividad en una materia específica ejercida hacia una comunidad.
por parte de un conjunto de entidades y personas. O sea, no solamente una entidad, no solamente un ministerio, no solamente un organismo público, son varias, ¿no? Y ojo que no solamente se tiene en cuenta a las entidades estatales, sino también la colaboración de la entidad privada, o sea, del sector privado, ¿no? Para poder desarrollar la actividad, ¿no? Por ejemplo, la actividad pesquera, la actividad minera, la actividad acuicultora, la actividad de agricultura, la pesca, etcétera. Un montón de actividades que hay en el Perú, gracias a que tenemos unos recursos maravillosos, ¿no? En cambio, como le dije, los sistemas funcionales digamos, se diferencian de las actividades porque ya el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales, ¿no? Entonces, en el sector de la actividad hay un ente rector que, digamos, va a dirigir, ¿no? Dirige, normalmente es el ministerio, ¿no? Si estamos, o pueden ser varios ministerios también, ¿no? No solamente uno, dependiendo también de la complejidad, de la extensión, de la delimitación de esa actividad, ¿no? Si es, por ejemplo, corrupción, obviamente ahí estamos hablando de una actividad de la lucha contra la corrupción donde está la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, un montón, ¿no? ¿Quién tiene la rectoría? Pues se va a definir por quien tiene la ejecución propiamente del gasto y del presupuesto y también la ejecución material. Ahí es donde se define. Bueno, esto de los sistemas funcionales ya les había explicado. Esto creo que se ha repetido. Y el sistema administrativo también. Aquí hay una lista de los 11 sistemas administrativos que existen en nuestra legislación, de acuerdo a la ley del Poder Ejecutivo. Está la gestión de recursos humanos, ¿no? Que es servir, acuérdense, abastecimiento, que es prácticamente contrataciones del Estado, ¿no? Ahí el órgano supervisor, no rector. El órgano supervisor es el OCE, el órgano rector es el MEF, ¿sí? Porque controla el gasto, presupuesto público es el MEF, tesorería el MEF, endeudamiento público el MEF, contabilidad el MEF e inversión pública también es el MEF. Se dan cuenta del gran poder que reúne y acapara el MEF, entonces es un ministerio muy importante y muy relevante, ¿no? Planeamiento estratégico, eso ya lo tiene el PCM, ¿no? A través de ese plan y a través de sus secretarías de línea. Defensa Judicial del Estado, esa es la Procuraduría, ¿no? Control, como le decía, y ahí hay una discusión que yo creo que no es un sistema administrativo, sino más bien es un sistema funcional, pero bueno, ahí hay un debate que no está cerrado. Y modernización de la gestión pública, nuevamente PCM, ¿no? Con su Secretaría de Gestión Pública. Bien, estimados y estimadas, hemos llegado ahora al punto de descentralización. Creo que estamos en buena hora, tenemos una media hora todavía para revisar con profundidad este tema. Yo quería empezar este tema de la descentralización, más allá de que ya he dado algunos alcances de mis impresiones y de lo que yo considero cómo ha sido el proceso de descentralización, empezar con la diferencia entre desconcentración y descentralización, que son términos que los van a acompañar durante mucho tiempo para todos aquellos que están en la administración pública, para aquellos que ejercen el derecho administrativo y para aquellos también que están del otro lado del front desk, ¿no? Dado que estamos bajo un principio de unidad, como les dije, y descentralización, ¿no? Que está reconocido y consagrado en el artículo 43 de la Constitución Política, nuestro Estado, si bien es unitario y descentralizado, también puede ser concentrado o desconcentrado, ¿no? Eso va a depender mucho del diseño, como le dije. El diseño institucional es importantísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar los documentos, los libros blancos que elabora y publica la OSD sobre el diseño constitucional, perdón, el diseño institucional del Perú. El Perú es el eterno candidato a la OCDE. Hace 20 años estamos postulando a la OCDE y creo que vamos a seguir postulando unos 20 años más porque hasta ahora no reunimos las condiciones para ser parte de ese grupo selecto, ¿no? De países desarrollados. Pero el diseño institucional es básico, es fundamental, ¿no? Es lo que nos tiene en esta situación, la debilidad institucional, ¿no?
Nosotros desconfiamos de nuestras instituciones. El Congreso de la República creo que tiene una aceptación, una aprobación no mayor al 10%, al 15%, o sea, está totalmente deslegitimado. En Estados Unidos, ser juez es uno de los honores más grandes que puede tener un abogado. Aquí en el Perú, ser juez te acompaña la sombra de la corrupción, ¿no? En Estados Unidos no es así. Entonces, ¿a quién le motivaría a ser juez sabiendo que te pueden solamente susurrar de que puedes ser corrupto o que cualquier decisión que tomes va a estar sujeta a la duda, ¿no? Entonces, la institucionalidad no nos acompaña, no tenemos un diseño institucional que nos augure una evolución en ese sentido, ¿no? Pero volviendo al tema, y a lo largo de la Constitución se alude a diversas modalidades de gestión pública, que implica la desconcentración, ¿no? Ahora, la descentralización y desconcentración, dos conceptos contrapuestos, dos conceptos exclusivos, dos conceptos excluyentes. Sí, sí, pero no hay que perder la fe, ¿no? O sea, la judicatura justamente es lo que creo que nos convierte en una sociedad mucho más desarrollada, ¿no? Tener jueces justos, tener jueces íntegros, tener jueces éticos, hace que confiemos más en la institucionalidad, ¿no? Eh, Fundamentalmente eso, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la descentralización y la desconcentración, les preguntaba, ¿no? Son conceptos, son instrumentos excluyentes, ¿no? Exclusivos, compaginables, coexistentes. Lo último, son coexistentes, ¿no? Al ser un Estado unitario, tenemos administraciones, tenemos entidades que concentran el poder, ¿de acuerdo? Concentran el poder fundamentalmente en Lima. Pero también tenemos concentraciones, y vamos a llamarlo con su nombre exacto, también tenemos descentralización del poder a través de dimensiones territoriales o institucionales en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ¿no? Pero también podemos encontrar, por ejemplo, si nos vamos a Cusco, una oficina desconcentrada de la Defensoría del Pueblo. Y uno podría decir, ya, pero esta oficina desconcentrada es una manifestación de la descentralización o es una manifestación de la desconcentración, más allá del nombre jurídico que lleve. En realidad es una oficina desconcentrada, o sea, es un fenómeno, es una manifestación de la desconcentración. Sigue perteneciendo esas atribuciones, esas facultades, siguen siendo parte de la Defensoría del Pueblo. No se las ha transferido, digamos, a una dirección regional, donde de suceder eso, sí habría una descentralización, ¿no? Sino que simplemente por este principio de subsidiariedad vertical se trata de llevar el servicio, de llevar el cumplimiento de la función administrativa más cerca al ciudadano, de atender al ciudadano. A mí no me sirve de nada tener una defensoría del pueblo súper cómoda, súper amoblada, bien pagada, pero que solamente esté en Lima, que solamente funcione en Lima, ¿no? ¿Cómo se va a enterar y cómo va a defender a la población de otros lugares más alejados de la capital? ¿No? Entonces, por eso es que hay oficinas desconcentradas. Ese es justamente el propósito, esa es la finalidad de la desconcentración. Y digamos que guardan similitudes con la finalidad de la descentralización, solamente que en su conceptualización existen elementos que los diferencian y que ahora lo vamos a repasar. Entonces, la administración centralizada, mejor dicho, puede estar concentrada o desconcentrada, que es una realidad que también vemos en nuestro país, ¿no? Tenemos administración centralizada, los ministerios son centralizados, algunos de ellos son desconcentrados, por ejemplo, Provías, si bien le llaman Provías descentralizado, en realidad es, a mí personalmente por su diseño institucional, me parece que es que sigue siendo parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ah? Entonces no es descentralizado, más allá de que le llamen así, más bien es desconcentrado, pero de repente suena mejor llamarlos Provías descentralizados, ¿no? Provías nacional,
vamos a decirlo así, ¿no? En cambio, la descentralización, por ejemplo, es lo que en su momento se quiso hacer con el servicio educativo. Eh, en los años 2005, creo, creo que en el gobierno en el segundo gobierno de Alan García y parte también del de Humala, se descentralizó las competencias educativas hacia los gobiernos locales, ¿no? Para que estos sean quienes nombren profesores, presten el servicio, pero fracasó. Fracasó este proceso y hubo un proceso de centralización nuevamente hacia el Ministerio de Educación. Y ahí quedó. ¿Cuáles son las funciones o facultades que se han descentralizado? Por ejemplo, el de cultura, ¿no? Algunas funciones descentralizadas en materia de cultura, de cuidado del patrimonio, de presupuesto, evidentemente no, eso lo tiene amarrado el MEF y creo que no lo va a soltar en mucho tiempo, más allá de que los gobiernos regionales exijan autonomía presupuestaria. Y ahí hay una discusión bastante interesante, ¿no? Incluso a nivel constitucional, ¿no? Si es que el MEF realmente puede evitar o puede impedir que los gobiernos regionales se rijan por sus presupuestos o que tengan libertad de ejecución de sus presupuestos, ¿no? Y no tener al MEF constantemente ahí soplándole en la nuca o susurrándole en el oído si gastó bien o gastó mal. No lo sé. Es una cuestión que merecería una investigación profundamente, multidisciplinaria, diría yo, ¿no? A ver, tengo una pregunta. Eh, no entiendo. ¿Es una afirmación o es una pregunta? Si crees que te parece o no te parece. Ah, sí, claro, o sea, como te digo, ¿no? Tenemos la mala experiencia de la corrupción en los gobiernos regionales que un poco inclinan la balanza de la opinión pública a que el MEF tenga este control del gasto, ¿no? De la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales y locales. Pero es un vaivén, ¿no? Es un flujo pendular, porque está de un lado al otro en su momento, cuando explotó toda la corrupción, la pobredumbre del gobierno de Fujimori, prácticamente al MEF se le quiso reducir porque tenía mucho control sobre los gobiernos regionales, y bueno, los gobiernos regionales se envalentonaron y como que tuvieron mayor capacidad de decisión sobre su gasto. Me pareció ahí que ese fue el error, ¿no? Que no se le debió soltar todo, sino que más bien se le debió hacer un control. Se le debió permitir, pero con un control concurrente, ¿no? Para saber exactamente en qué está gastando e invertir en capacitación, ¿no? Porque es cierto lo que tú dices, no tienen capacidad funcional, administrativa, pero sobre todo no tienen capacidad en formación, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Y eso se ve y se evidencia en cada momento, ¿no? Y de hecho la televisión pública, perdón, la televisión nacional, no muestra todos los casos de corrupción que hay en provincias, ¿no? O hay en las regiones. Entonces, nos quedamos simplemente con una pequeña muestra, pero si queremos ver el bosque, vamos a ver que es un bosque totalmente en otoño, ¿no? No hay hojas ahí. Entonces, la desconcentración, para ya definirlo, representa el reconocimiento de competencias decisorias a entidades no centrales, ¿no? Pero encuadradas en la línea jerárquica de la organización. Es decir, siguen formando parte de esa misma organización. Normalmente es que un superior jerárquico delega o concede esas atribuciones que tiene a un órgano de menor jerarquía para que éste la vaya desarrollando, ¿no? Y le da cierto grado de autonomía, cierto grado, no completamente, porque igual tienen que reportarle, tiene que haber una cadena de mando, por decirlo así, ¿no? Pero no es una descentralización, no hay descentralización. Descentralización implica que esas competencias que están en un órgano nacional se transfieran a un órgano regional o a un órgano local. Eso es descentralización. Lo otro no. Lo otro puede ser desconcentración. O sea, que un ministerio ponga una oficina en Ucayali no significa que ya se descentralizó.
únicamente ha pasado que se ha desconcentrado, porque de repente ha detectado que en Ucayali hay gran reclamo por la minería ilegal, o por ese tipo de problemas. Entonces, oye, sí vale la pena poner ahí una oficina para atender más rápido y darle una satisfacción mejor a las personas, a la población de allá, ¿no? Pero eso no quiere decir descentralización. Descentralización sería que ese ministerio o ese organismo que tiene esa facultad se las delegue o se las transfiera completamente al gobierno regional de Ucayali, para que el gobierno regional de Ucayali sea quien se encargue de eso, sea responsable, ¿no? Entonces, y ahí hay un gran problema, ojo, ¿ah? Que también tiene que ver con cómo la población percibe al Estado. Y de hecho la población también tiene un mindset, tiene una mentalidad muy centralista. Mm, eh, varios, varias veces yo he escuchado que problemas de índole o de carácter regional suelen tener repercusión o se le achaca esa responsabilidad al gobierno central. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué esa población no va y le reclama a su gobernador regional o a su alcalde? Y de repente la respuesta es porque no saben que la responsabilidad de cumplir con esa función la tienen ellos y no el gobierno central. Sin embargo, el gobierno central tiene que ir, porque evidentemente no lo va a dejar simplemente al aire y tiene que resolver ese problema. Pero realmente la población debería canalizar, ¿no? Ese enfado, esa molestia, esa incomodidad hacia estas autoridades, ¿no? Pero vemos normalmente que cuando explota una protesta o hay un reclamo o hay un paro, normalmente la población pide tener reuniones con el ministro del sector, con el presidente, etcétera. Pero yo a veces digo, oye, pero este reclamo en realidad es competencia del gobernador regional, esta es competencia del alcalde, no es del presidente, no es del ministro. Sin embargo, tenemos esa costumbre de achacar todos los problemas al presidente, ¿no? Y con eso no quiero no estoy haciendo una defensa de Castillo, de ningún presidente, simplemente es el diseño, ¿no? Y es también la mentalidad, la cultura que tenemos, ¿no? Pero si tuviésemos una noción clara de cuáles son la compartición de competencias, pues, oye, si yo tengo un problema de mercado, ¿no? Porque mi mercado está, no sé, insalubre, no voy a ir a reclamarle al presidente, porque esa es una responsabilidad del alcalde. Voy a la municipalidad, voy al edificio de la municipalidad y ahí hago mi reclamo para que esto lo resuelva, no el presidente. Y el alcalde tiene que resolverlo. Y lo mismo con los gobernadores regionales. Si yo quiero si hay un hospital regional que está fallando, que no atiende, que no da servicio, que agenda una cita médica para 6 meses después de las necesidades del ciudadano, no voy a ir al presidente, no voy a venir a Lima a reclamarle al ministro de Salud, voy a ir al gobernador regional a decirle que vea la manera de solucionar ese problema porque es un hospital regional, por eso tiene su nombre. ¿Quién se encarga de esa responsabilidad? El gobierno regional, no el presidente, ¿no? A ver, continuemos. En cambio, una administración está descentralizada cuando sus entidades no están sometidas en el ejercicio de sus competencias un órgano de control de órganos superiores. Claramente, ¿no? El gobierno, en teoría, regional o local, no está supeditado, no está subordinado al gobierno nacional, ¿no? Dentro de su ámbito de autonomía que le concede la Constitución y las leyes de desarrollo, pues tiene competencias exclusivas. Y ojo que son competencias exclusivas y excluyentes. Es decir, que no las tiene el gobierno nacional, ¿vale? No las tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional tampoco puede meter ahí su cuchara. Eso es importantísimo. La descentralización puede ser de carácter institucional, como que también puede ser de carácter territorial. La más conocida y la que mayormente advertimos nosotros es la de carácter territorial, que se manifiesta en los gobiernos regionales. La otra de carácter institucional se cumple a través de entidades de base fundacional, como los organismos autónomos descentralizados, o de base corporativa, como los colegios profesionales, ¿no? Que es una suerte también de descentralización, digamos en el término más amplio perdón, en la concepción más amplia del término. Ya les había explicado el principio de unidad, que independientemente de que seamos un país o un estado descentralizado, nos debemos guiar por el principio de unidad.
Ya les expliqué de qué se trata el principio de unidad, ¿no? No hay compartimentos estancos, no hay feudos, no hay reinos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales no son reinos, no son feudos donde se aplica la ley del alcalde o la ley del gobernador regional, sino que todo está sujeto, y ahí sí, todo está sujeto a la Constitución y a la legalidad. No hay soberanía entre niveles de gobierno. Hay autonomía, pero no hay soberanía. Bien, le quería mostrar también esta parte de cuál es la región menos competitiva de todo el Perú y por qué. Según esto, y justamente esto refleja el comentario de su compañero, si no me equivoco, de Walter, que señalaba de que no hay capacidad, ¿no? Y miren ustedes Huancavelica, de acuerdo al índice de competitividad regional del 2019. Huancavelica está en el puesto 25. ¿Eso qué quiere decir? Que Huancavelica, y de hecho también coincide con que es una de las regiones más pobres del Perú, si no es la más pobre, seguida por Cajamarca, Huánuco, Loreto, no tiene una capacidad de ejecución de gasto, de construcción de obras, de atención de necesidades, de abastecimiento de bienes, etc. ¿Y eso a quién le corresponde? ¿Al presidente o le corresponde al gobernador regional? Es compartido. Vamos a decirlo así, ¿no? Hay competencias exclusivas del gobierno regional, hay competencias exclusivas del gobierno local y también hay competencias exclusivas del gobierno nacional. Eso es evidente. Pero quien tiene el protagonismo, quien tiene el rol, quien tiene la batuta, como se dice, son los gobiernos regionales y locales. Y ese es el reflejo, ¿no? Por eso es que al término de su gestión, normalmente en el año 4 de cada gestión, y por el mes de octubre, los alcaldes, los gobernadores enloquecen por ejecutar su presupuesto, ¿no? Hacen obras por aquí, constantemente vemos en las municipalidades, rompen la pista, la refaccionan, la vuelven a romper, la refaccionan, embellecen los parques, etcétera. ¿Tiene sentido? Sí, claro, es parte de sus funciones, pero solamente eso, o sea, en 4 años solamente hicieron eso, no pudieron hacer otra cosa. Ahí la respuesta. Bien. Ok. Bien, entonces, como le estaba señalando, la descentralización implica una división o un reparto de la autoridad, ¿no? En el terreno de la política, la descentralización consiste en una transferencia, como les había dicho, ¿no? Del poder desde el gobierno central hacia las diversas autoridades que no se encuentran subordinadas a nivel jerárquico. El más claro ejemplo, los gobiernos regionales y locales. ¿Qué se descentraliza? ¿No? ¿Qué autonomía se da? Autonomía política, autonomía organizativa, autonomía normativa, autonomía presupuestaria, autonomía en la decisión, en la autoorganización, no propiamente, ¿no? Pero como ya lo hemos ido reconociendo a lo largo de la clase, nos damos cuenta de que eso en la teoría puede suceder, pero en la práctica está muy alejado de la realidad, ¿no? Que normalmente el gobierno central tiene mucha incidencia en las decisiones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, sobre todo en la parte de la ejecución del gasto, del presupuesto, ¿no? Está bien, está mal, yo no le daría, yo no afirmaría ninguno de los dos, más bien yo diría, y no con eso soy tibio, ¿ah? Pero yo diría que hay que hacer un análisis más profundo y vuelvo a repetir e insisto, en el diseño normativo y en el diseño institucional. Yo creo que sin una base institucional adecuada, el problema va a subsistir, ¿no? Pueden poner a Velarde del presidente del Consejo de Ministros y no va a resolver el problema, más allá de las competencias claramente excelentes de Velarde, ¿no? En el BCR no lo va a resolver. ¿Y por qué el BCR tiene un desempeño tan excelente? Por su diseño institucional. Ustedes revisen el diseño institucional del BCR y se van a dar cuenta que justamente ese diseño es el que le permite, no solamente a Velarde, y aquí no quiero desmerecer a Julio Velarde,
sino que a la propia institución poder ser eficiente, ¿sí? Por eso que cuando hay voces que le quieren quitar autonomía al BCR para que el BCR pueda controlar el cambio y demás cosas, yo digo, cuidado, cuidado, no toquemos lo que funciona. No hay que tocar lo que funciona. En el argot futbolístico se dice que equipo que funciona no se cambia. Entonces, no toquemos eso. Cambiemos las cosas que no estén funcionando, pero no cambiemos algo que viene funcionando desde su creación, ¿verdad? A ver. Entonces, como les digo, el BCR es un ejemplo clarísimo de eficiencia por su diseño institucional. Ojalá se pueda replicar en algún momento. El Indecopi también tiene un buen diseño institucional, más allá de y ahí viene el tema, ¿no? Está en discusión si el Indecopi debe ser un organismo constitucionalmente autónomo para que para que se excluya cualquier influencia del gobierno central, nacional, ¿no? Yo personalmente, a ver, por un lado, yo no creo que deba haber una superpoblación de OCAs, ¿no? De organismos constitucionalmente autónomos, porque nos llevaría a lo que pasa en México. En México ya se ha discutido, hay organismos constitucionalmente autónomos por doquier, por cualquier actividad, y eso no ha resuelto el problema de México. Aquí tampoco lo va a resolver, pero no me quiero poner en ese extremo del polo, pero también quiero ver cuáles son los fundamentos, ¿no? ¿Para qué vamos a tener un Indecopi que sea constitucionalmente autónomo? ¿Es necesario o de repente basta con reforzar la institucionalidad de esa entidad, ¿no? Para que no esté sujeto a los vaivenes de la política. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, se lo dejo como pregunta, a ver si alguno de ustedes tiene el interés de investigar, de seguir el caso, de ver qué está sucediendo con este debate, ¿no? Bueno, como dice acá, ¿no? Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su competencia. En la práctica, no necesariamente, ¿no? Esta es una... ya, estos son los principios de la ley de base de desarrollo, de la ley de base de descentralización, ¿no? Habla de la descentralización en términos generales, tiene que ser permanente. La idea es que no haya un retorno, no hay una reversión. Sin embargo, eso lo hemos visto que no sucedió en el servicio educativo, en el servicio público de educación, que primero se descentralizó y luego se centralizó al Ministerio de Educación. Tiene que ser dinámica, efectivamente, ¿no? Tiene que ser constante, irreversible, prácticamente el antónimo de permanente, ¿no? Tiene que ser democrática, es decir, tiene que haber consenso, no solamente de las autoridades, sino también de la población que está involucrada, que son los stakeholders. Tiene que ser integral, como les dije, ¿no? Tiene que tener una concepción mucho más holística, no solamente cerrada de un problema. O sea, no tenemos que descentralizar porque hay un problema, tenemos que descentralizar porque es necesario, y luego ver qué problemas hay en esa descentralización. Tiene que ser subsidiaria, y acá nos referimos a la subsidiariedad vertical, ¿no? De tener la administración pública más cercana al ciudadano. Y tiene que ser gradual, evidentemente, ¿no? Para que no ocurran esos problemas que ocurre, por ejemplo, con la ATU, que ocurrió en su momento con OEFA, y que ocurrió también con ciertos gobiernos regionales, ¿no? Que los gobiernos regionales tienen que cumplir determinados indicadores temporales y de calidad para que se le pueda, para que ellos puedan, digamos, estar en una posición de decir, ya cumplí, ya estoy preparado para asumir esta función, ahora sí, atribúyemela, ¿no? Tiene que cumplir, y eso lo maneja el gobierno central, creo que a través de la PCM. Específicos que son básicamente fiscales, que les dije, ¿no? De endeudamiento, responsabilidad fiscal, etcétera, ¿no? Bueno, este es un resumen, ya prácticamente ya estamos en la parte final de la clase, ¿no? La descentralización se tiene que dar a nivel administrativo, a nivel social, económico, ambiental, político. En realidad es una transferencia completa, integral de todas las funciones administrativas que tiene un órgano central, pero que lo transfiere a un órgano descentralizado, ¿no? A nivel administrativo, pues estamos hablando de la modernización de la eficiencia, simplificación de los trámites, asignación de competencias. Eso es lo que se espera, ¿no? Se supone que transfiriendo determinados procedimientos a las regiones va a ser más simple tramitarlos. No necesariamente se está cumpliendo, no necesariamente. A nivel político,
unidad y eficiencia del Estado, representación política, o sea, supuestamente la población se va a sentir más representada, lo cual no ocurre porque existen problemas que concurren en torno a la descentralización. Por ejemplo, para elegir a un alcalde o a un gobernador regional, muchos de estos postulantes o candidatos eh, realizan lo que se suele conocer como voto golondrino, ¿no? Personas que no viven en esa ciudad o en ese lugar, sino que viven en otra ciudad, pero que tienen su domicilio señalado en esos lugares y viajan para votar por un determinado alcalde. A veces hay poblaciones, hay ciudades, hay municipalidades que son de 100, 200 habitantes y se gana por eso, ¿no? Entonces, distorsiona un poco la competencia, la democracia. O sea, vamos a decirlo con sus palabras claras, ¿no? Los peruanos somos muy buenos sacándole o inventando fórmulas para sacar la vuelta a la norma, ¿no? O sea, creo que si eso lo... Sí, claro, sigue habiendo eso, efectivamente, no es un mito, sino que es una realidad constante. Es más, fomentan, ¿no? Ahora, también hay lo que se llama la reelección conyugal, ¿no? Los alcaldes están promoviendo, están promocionando a sus esposas para que éstas sean elegidas alcaldes, ¿no? Alcaldesas. O viceversa, ¿no? Si es una alcaldesa, promocionan y impulsan la candidatura de sus esposos. ¿La norma lo permite? Sí, evidentemente. La racionalidad, la razón de la ley, lo habilita? No, evidentemente no, ¿no? Obviamente no. Eso no busca la ley, solamente que no se pusieron en esos supuestos. Pero sin embargo, fuimos tan ocurrentes y hábiles que pudimos ver que hay esa opción, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo postular, no puedo reelegirme, pero puedo de repente impulsar la candidatura de mi esposa, o de repente puedo impulsar la candidatura del teniente alcalde y yo me postulo como teniente alcalde. La norma no me lo prohíbe, ¿ah? Yo no estoy incumpliendo la ley electoral. Claro, pero vayamos al fondo, ¿no? Eh, a nivel social, a nivel económico, como le dije, y a nivel ambiental también, ¿no? Bueno, esto de la política también ya les he comentado, habla de órganos. De todas maneras, esta presentación yo se los voy a compartir a través de Reader, lo van a tener, pero esto es un poco ya el resumen de todo lo que hemos repasado hasta el momento, ¿no? Un poco para esquematizar y resumir todo lo que hemos explicado, ¿no? Bien, esto ya es, como les dije, un resumen, son gráficos. Bien, estimados, hemos llegado a la parte final de la exposición. Espero la explicación que he podido brindar tanto de la estructura del Estado como de la descentralización haya sido de su satisfacción, de utilidad. El tiempo es muy corto, en 2 horas no se puede explicar completamente todos los aspectos que engloban a estos conceptos, ¿no? Normalmente esto se desarrollaría en todo un semestre, en un módulo de 120 horas para explicar con ejemplos, con casos, desarrollar prácticas, pero he tratado de acoplarme a los tiempos. De hecho, para un poco complementar la clase, le he compartido a Reader y a la institución doctrina, jurisprudencia, normativa, y también hay una práctica que creo que para los inscritos ya le va a tocar, donde complemento, ¿no? Un poco la explicación y que seguro le va a ser de mucha utilidad.